Entonces, ¿qué le harían a ese paciente? Lo operan, le hacen la circuncisión y tienen la ulceración. Se le toma una biopsia. ¿Qué biopsia le harían? Incisional o percutánea. Así quedó finalmente después de la circuncisión. Y tiene una ulceración en el lado derecho del cráneo. Indurado, la mitad del glande está indurado y tiene esa ulceración. Entonces le harían una biopsia incisional, excisional, percutánea. ¿Quién dijo que le haría percutánea? ¿Qué significa una biopsia percutánea? La zona es la más superficial de las... No es superficial. Es percutánea. A través de la piel. Pero si aquí ya lo tienen, ya tienen el prepucio retraído, ya no sería percutánea. Sería incisional o sería excisional. Ese sería excisional porque también se debe de quitar los niveles de borde sano. Sí. Sí, en las biopsias siempre hay que tomar el tejido problema y tejido sano. Entonces se le hizo una biopsia, incisional y en una semana el patólogo le reporta un carcinoma epidermoide de pene. Carcinoma epidermoide de pene. ¿Qué le aconsejarían al paciente? ¿Sí? Entonces el siguiente paso en este paciente es hacerle una penectomía. Entonces tenemos el cáncer de pene, si es puede ser una ulceración superficial en la mucosa. Entonces, en ese caso hablaríamos de un cáncer in situ, un estadio 0, un tumor que está limitado únicamente a la superficie. En ese caso se haría una biopsia excisional, se quita todo. Si nos reportan que es un cáncer de pene, entonces el tratamiento consiste nada más en dar radioterapia local, se radia la lesión, pero difícilmente vamos a encontrar un cáncer in situ. Habitualmente vamos a encontrar un cáncer en estadio A, que es cuando invade el glande. Cuando invade el glande, el tratamiento es hacer una penectomía parcial. Hacemos una penectomía parcial. Para esto, ¿no tienen otro que pinte? Se le coloca una liga en la base del pene. Se estira la liga, un penrose puede ser, se estira, se coloca una pinza para hacer hemostasia, que no llegue sangre al pene, y entonces se hace el corte. Se hace el corte en pie, dejando más o menos a la mitad del pene, o sea, dejando un borde libre de 2 centímetros. Entonces se corta piel, después se cortan los cuerpos cavernosos y se deja la uretra un poco más larga. Deja la uretra un poco más larga y después se dan puntos en la túnica albuquínea del cavernoso, a manera de que quede
queda estructurado los cuerpos cavernosos y finalmente se afronta la piel y la uretra, que se dejó como entre 1 y 2 centímetros más larga que los cuerpos cavernosos, se anastomosa la piel. Anastomosa la piel, entonces les queda, digamos, el pene de, pues, le quitamos más o menos la mitad, les queda un pene de unos 2 centímetros, 3 centímetros, suficiente para poder dirigir el chorro de la orina. Si el tumor ya está invadiendo los cuerpos cavernosos, entonces vamos a hacer una penectomía total. En la penectomía total vamos a colocar al paciente. Tenemos. Creo que debes de apretar así. Pero ¿cómo hacia abajo? Hacemos un corte a nivel del pubis, después rodeamos el pene y cortamos la uretra a nivel de la uretra membrana, digamos la uretra vulvar, dejamos una uretra de unos 3 centímetros y aquí cortamos, pinzamos y cortamos. Pinzamos y cortamos los cuerpos cavernosos donde se insertan en las ranas osteopúbicas y finalmente sacamos el pene, con las inserciones de los cuerpos cavernosos y la uretra más o menos desde aquí. Esta es la pieza que sacamos. Colocamos al paciente en posición de lisotomía dorsal y finalmente colocamos penroces y el muñón de uretra que dejamos lo anastomosamos al perineo. ¿Son frecuentes las fístulas a uretra vulvar? ¿Vale? ¿Son comunes las fístulas a uretra vulvar? ¿Son comunes cuáles? ¿Las fístulas? No, lo que hacemos es anastomosamos la uretra vulvar a la piel del perineo y este paciente va a quedar orinando sentado, nada más se jala el escroto. No es necesario amputar los testículos y el escroto, se echan hacia adelante y finalmente y quedaría anastomosado. Entre el ano y el escroto quedaría el muñón de uretra. O sea que en el perineo. En el perineo. Entonces se hace una uretrostomía perineal. Ahora, este paciente se le hizo una penectomía parcial. El paciente sufrió mucho porque tenía que sacrificar el pene. Hicimos una penectomía parcial. Lo citamos, en un mes lo citamos, el paciente estaba bien, lo citamos nuevamente en 3 meses y ya no volvió. Bueno, sí volvió 3 años después. 3 años después, y quejándose de que tenía unas nodulaciones en la ingle. Tenía unas nodulaciones en la ingle, en ambos lados, no le dolía, pero le empezó a preocupar y ya tenía como 6 meses con esas nodulaciones. Entonces ya le preocupó y entonces fue a la consulta. ¿Qué pensaría en este paciente? ¿Metástasis? Tiene metástasis ganglionar. En ese caso ya estaría en un estadio C. ¿Por dónde viajan los linfáticos del pene? ¿A dónde drenan? ¿A dónde drenan los linfáticos del pene? Hacia los originales.
O sea, los linfáticos inguinales, superficiales y profundos. Entonces el paciente, pues de que le crecieron linfáticos, pues como no le dolía, no hizo nada, y finalmente pues le propusimos una linfadenectomía inguinal, y nuevamente desapareció el paciente. Finalmente como a los 6 meses, 8 meses, supe que había fallecido. Entonces no aceptó linfadenectomía. Pero entonces, a partir de que le hicieron la primera intervención, o sea, hubo recidivas. Y eso Sí, fue lo que hubo enfermedad. O sea, inicialmente no había ganglios crecidos, pero los ganglios fueron apareciendo posteriormente. Se considera que en un estadio A, limitado al glande, la posibilidad de metástasis microscópicas en los ganglios es más o menos de un 15%. En un cáncer en el estadio B ya viene siendo de 60%. En el estadio C pues ya encontramos adenopatía inguinal, ahí en cajón hay metástasis. Y en un estadio D es cuando invade las estructuras de la pelvis o produce metástasis a distancia. Entonces, ¿qué secuelas trae aparejadas un cáncer de pene? Depresión, pues sí. Pues Se van a deprimir, pero tienen que valorar la vida o el... ¿Vale? Impotencia. No, ¿No? porque el pene puede ser O sea, con la mitad. Algunos pacientes pueden seguir su vida sexual. Claro que el pene va a ser más chico, pero pueden seguir teniendo vida sexual. Ahora, al quitar el glande, pues se quita la parte sensitiva, pero el orgasmo es una función mental. O sea que no haya, puede haber orgasmo. Muchos de estos pacientes siguen teniendo vida sexual, dependiendo de los tantos que les dejemos. ¿De qué muere un paciente con cáncer de pene? ¿No? De infección. O sea, el cáncer de pene es un tumor abierto al exterior. Entonces la causa natural de muerte en estos pacientes son septicemias. Es un tumor abierto al exterior, el tejido necrótico, porque el tumor produce necrosis, el tejido necrótico se infecta y ese es un caldo de cultivo. Entonces estos pacientes presentan cuadros de septicemia y habitualmente mueren por una infección sideral. Ahora, pacientes que no aceptan una cirugía, ellos se mueren completos. Y entonces no aceptan una cirugía y el tumor, se va comiendo al pene. El pene se va haciendo cada vez más corto con el tumor en la punta, va avanzando. ¿Y qué otra secuela podría tener un cáncer de pene, aparte de la infección? Si es un tumor abierto, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Va a sangrar. Los tumores producen vasos de neoformación que únicamente tienen endotelio. Entonces, si empiezan a sangrar, sangran continuamente, no paran de sangrar, porque no tienen capa muscular. Entonces sangran y sangran y sangran. Y esos pacientes también pueden morir por sangrar. Entonces son las dos causas de muerte de los pacientes. Ahora,
Una ocasión tuvimos en el seguro un paciente con un estadio avanzado. A uno de los colegas lo hospitalizó, le ponían antibióticos, etc. Y ese paciente sí murió de metástasis. Se controló la infección que pudiera tener y el paciente desarrolló metástasis abdominales, en hígado, en retroperitoneo, en pulmón y finalmente murió de metástasis, que son pocos los pacientes que mueren de metástasis. La causa principal de muerte son infecciones, otras el sangrado. Entonces, algunos autores recomiendan hacer linfadenectomía, aunque también, como los tumores habitualmente presentan infección, a veces se palpan ganglios inguinales indurados, se da tratamiento antibiótico por un mes y después se vuelven a revisar. Si no hay, si desaparecieron los ganglios, probablemente hayan sido ganglios inflamatorios. ¿Sí? ¿Qué relación tendría el cáncer de pene de pene con calcificaciones testiculares? ¿Con qué? Calcificaciones testiculares. Ninguna. ¿Ninguna? No. Puede haber microlitiasis en el testículo. Eso tiene más relación con el cáncer del testículo que con el de pene. Ahora, las causas predisponentes para el cáncer de pene son, en primer lugar, fimosis, que va a causar una acumulación de esmegma. Recordamos que el esmegma es carcinogénico. En las mujeres judías, que los hombres se hacen circuncisión en forma ritual, el cáncer cervicuterino es rarísimo. En las musulmanas, en que los hombres se hacen circuncisión equivalente a una primera comunión, que operan de 6, 8, 10 años, el cáncer de cervicuterino también es bajo. Pero en las cristianas, que los esposos no se circuncidan, es más alto. El cáncer de pene en algunas comunidades es bastante alto. En Uganda, por ejemplo, es un cáncer bastante frecuente. Y en América, en Colombia. En México tenemos una incidencia relativamente baja. Es poco el cáncer de pene. Pero ante una lesión en genitales que no ceda al tratamiento habitual, hay que tomar biopsia. Hay que tomar biopsia. Si nos reportan un cáncer, pues dar el tratamiento indicado. Entonces, tienen especial influencia en la generación de cáncer de pene, en primer lugar, la fimosis, que favorece la acumulación de esmegma, y las balanitis crónicas, infecciones crónicas. Ahí sí podríamos hablar, por ejemplo, de la presencia del virus del papiloma humano, el VPH. Recordamos que el VPH puede producir cambios oncogénicos, sobre todo en la mujer. Puede originar un cáncer cervicuterino, pero también en el hombre, en que no tengan un aseo adecuado de genitales, puede llegar a producir un cáncer de pene, que es un carcinoma epidermoide. Entonces, las balanitis crónicas y la fimosis se asocian con cáncer de pene. ¿A partir de cuántos eventos de balanitis se considera crónico? ¿O cómo es? O balanitis crónica o balanitis recidiva son las personas que siempre tienen el aspecto del glande enrojecido o que tienen prurito. El prepucio redundante hace que se mantenga la humedad en el glande. Entonces, estas gentes cuando se bañan, se tallan y se sacan y se refieren que sale una masa. Entonces, esa masita realmente es la epidermis que está macerada y al tallarla la desprende. Entonces, que siempre tienen el glande enrojecido o con puntos rojos. Esos puntos rojos realmente es la dermis, las capas profundas de la piel o de la mucosa.
que con el desgaste de la superficie quedan muy superficiales y por eso se ven puntos rojos. Son gente que siempre están quejando de prurito, mal olor y la aparición de esa cosa, de esa masa que les aparece. Entonces, en esos pacientes lo que hacemos es, paciente que presenta balanitis de repetición, que toda la vida les huele mal, etc., es mejor hacerles una circuncisión para favorecer el aseo. ¿Cómo actúa una circuncisión en esos pacientes? Pues ya no va a acumular esmegma, es la una, ¿no? ¿Sí? Se modifica el medio. Entonces, al recortar el prepucio, el glande se va a secar. Y la mucosa que se seca se transforma en piel, que es muy resistente a todo. ¿Se han visto los genitales en un paciente no circuncidado? El glande la mucosa del glande es más delgada, más delicada. Un paciente circuncidado, el glande se transforma en piel, se oscurece, o sea, la mucosa se hace más oscura y más resistente. De hecho, en alguna época se recomendaba hacer una circuncisión en los eyaculadores precoces. ¿Qué cosa es la eyaculación precoz? Es la eyaculación no controlada antes o poco después de la penetración. O sea, son los rápidos, ¿no? Y esa es la patología sexual más frecuente de todas y ocurre sobre todo en gente joven. Sí, arbitrariamente se ha dado una duración de unos 8 minutos. Los que duran menos de 8 minutos son eyaculadores precoces, que realmente ahí tiene que verse desde el punto de vista de la pareja. Entonces hay mujeres que pasaron toda su vida sexual, tuvieron 6, 8 hijos y nunca tuvieron un orgasmo, porque su pareja era de los rápidos.